Hola, ¿cómo están? Eh, Vamos a hacer un video un poco corto, nomás para contestar algunas preguntas y, bueno, alguna historia pequeña por ahí tal vez. Eh, bueno, antes que todo también hay que mandarle saludos allí a Edith Martínez, a Mapache Loco, a Miguel Laínez, a Daniel Prudencio, a José Rodríguez que está en Australia, no, perdón, José Ventura que está en Australia, a José Rodríguez y eh, bueno, vamos a entrar en detalle con las preguntas. Eh, por ejemplo, pregunta alguien por ahí si alguna vez sentí miedo. Sí, sentí miedo. Y es que el miedo es parte del ser humano. Entonces yo creo que todos sentimos miedo. Y imagínese uno de militar que empieza a moverse en un mundo diferente al que ha tenido, pues. Por ejemplo, me refiero a las primeras veces. Por ejemplo, mi primer susto así en grande lo tuve allá en Jucuarán, exactamente en el Cerro del Mono, y no fue con el combate grande, sino antes, cuando al cabo López Garay, de la segunda de Oromontique, se paró en una mina, en el pozo que alguien mencionó por ahí de que está a 40 minutos en ese pozo. Y este cabo López Garay se paró en ella, eso fue en el 80 y parece que fue en el 86, últimos días del 86. Bueno, por ahí así fue. Entonces esa vez sentí miedo, porque yo estaba bastante cerca de él y se supone que cuando hay una, pues hay más. O sea, le llaman un campo minado. Entonces, y esa vez sentí miedo. Y sí, el miedo es normal, es parte de nosotros. Si no tenemos miedo, entonces no somos seres humanos. La otra preguntaba de dónde sentí que estuve más cerca de perder la vida. Y esto fue en Ciudad Barrio. En Ciudad Barrio yo estuve así. O sea, como que fue lo más cerca, sería por el tipo de impacto que iba a recibir, pero como que fue esa y la de Jucuarán, la del mono, pero esta, no sé, como que me impactó más. Esa vez allá cuando íbamos a apoyar al Cacahuatique en el Cerro de los Postes Chachos, le llaman a la elevación esa. Ahí, porque tenían unas 50 allá un alto de Omoma, y desde allá hacían disparos raros así a diferentes lugares, pues. Entonces, y hubo un soldado que estaba cerquita de mí y se dio cuenta desde el impacto que me cayó, yo estaba tendido, así, disparando. Cuando el disparo cae entre medio de la costilla y el brazo y levanta un montón de tierra. Y me dice el soldado, y ya lo iban a partir, me dice. Entonces, porque sí, la verdad, si ese impacto me hubiera agarrado, me hubiera hecho dos pedazos. Más que en ese tiempo yo era así bien flaquito. Entonces, y esa es la vez de que yo he sentido que estuve cerca. Eh, la del mono fue también, o sea, estuve cerca igual, pues, indiscutiblemente. Pero con las granadas de contacto, de tiro le llamábamos allá. Pero, no sé, como que esta en Ciudad Barrio como que me impactó más. Entonces, mentalmente me impactó. Eh, las otras,
que, bueno, quería contarles una pequeña historia de una otra emboscada fallida. Oye, eso no quiere decir que todas las emboscadas las fallaba. Esa fue una casualidad esta que les voy a contar. Andamos allá para acá de la Joya del Matasano. No me dice el oficial que fuera a poner una emboscada. Ella me dio la ubicación y exactamente el lugar a donde. Y me voy yo con la patrulla. Entonces, bueno, antes de donde le íbamos a poner quedaba abajo, al frente. Entonces se fue Tito y yo me quedé con el resto de la patrulla. Me quedé ubicando a los que iban a quedar en la parte de atrás de seguridad. Y solo Tito, un soldado antiguo, que le decíamos Tito, se fue adelante él solito a ver el lugar de frente donde íbamos a poner la emboscada. No sé si apenas había caminado como no sé, unos 25 pasos quizás, cuando suelta la ráfaga el Tito. Entonces, y empiezan aquellos también a disparar, los guerrilleros. Entonces, en el palo era un palo de amate que estaba en el enganche de la vereda, o sea, eran como dos veredas. Entonces, ahí enfrente, nosotros íbamos a poner la cabalita enfrente del amate, porque decían que allí llegaban a estarse, como a descansar. Entonces, ya estaban ahí. Entonces, y menos mal que ellos no nos esperaban, porque si no hubiera sido al revés la cosa, pues. Entonces, no llegamos a tiempo, pues ellos, pero igual les decomisamos mochilas, unos cargadores, o sea, un equipo, dos mochilas, y sí, le sacamos quinta de ahí, pues, pero en realidad era poner emboscada que íbamos. Fue rapidito, unos 3 minutos, y rapidito se pegaron la guinda para abajo. Ellos sabían allí cómo zafarse porque la mayoría eran muchachos de ahí de la zona y sabían todo, pues. Así es que, imagínense, esta era una de las pequeñas emboscadas truncadas que salieron. Este, bueno, y creo que por ahora, no sé, como que no había preparado nada, pero también, bueno, vamos a hablar de cómo es el soldado en el. Oh, esto está bueno. Como la estuve pensando hace como unos par de días, pero hablarles de cómo es el soldado en el campo de combate. O sea, cuando no está en combate. Porque a muchos les he hablado ya de que cuando uno anda devanándose, corriendo y todo eso. Y en avances, en lo que sea. Pero menos les he platicado cómo es uno cuando está en una posición descansando. Este, por ejemplo, el soldado es amigable. El soldado todo el tiempo está contando chistes. Bueno, el primer tema de lo que el soldado habla es de las mujeres, de las novias. Siempre está hablando de la novia el soldado, sí, de una novia, porque algunos tenían mucha suerte y tenían una en diferentes lugares. Entonces siempre están hablando de una. Este, Siempre estaban hablando de una. Eh, Compartíamos la comida. Alguien calentaba comida y dame un poquito. Pues. O sea, o agarrá y me deja. O así, tengo una sopa, comíamos dos. Entonces, cuando el otro no quería hacer, eh, la champita, la casita, regularmente se compartía entre dos. O al que le gustaba tener su casita, de estar más cómodo, pues hacía su casita aparte.
cuando estábamos en lugares donde se podía hacer casita. Pero nunca faltaba ¿cómo es que se llama este pájaro que le gusta llegar solo a meterse? El cingo parece que es. Nunca faltaba el cingo que llegaba solo a meterse y no le gustaba hacer casa. Pero sí, todo el tiempo estaban bromeando, relajando, se trataban muy mal, o sea, insultadas pues. O sea, se trataba, se sacaban la madre cada rato. Algunos llegaban a punto de los golpes, pero no pasaba más. Ahí ya se hacían los disimulados a los 5 minutos. Ya, cuñado, o fulana, y tratando así. Y ya empezaban otra vez a bromear, o sea, no era nada de ponerles cuidado. Y siempre estaban así, pero sí, buena gente, casi todos eran llevaderos. Nunca faltaba el que también no le gustaba bromear, no le gustaba compartir las cosas. Si había algo sagrado, era la comida. Por ejemplo, yo podía andar mucha hambre como soldado, ya como cabo, pues con más respeto no le tocaba su comida porque, o sea, no. Entonces, pero como soldado compañero, eh, por más chero que fuera el soldado, uno no iba a llegar y le agarraba la lata y la abría y se lo comía. No, eso sí era sagrado. Si el chirajo tenía un tamal pisque ahí, Rayo nunca llegó y dijo, sí es que él no está ahorita, yo le voy a bajar esta lata. Y le agarraba el estofado de fruta, ¿cómo llamaba? El cóctel de fruta, porque estaban los tamales pisques. Bueno, no sé en otros cuarteles, pero por ejemplo, en este caso en la sexta brigada, mandaban tamales pisques, mandaban estofados de carne, que era carne con papa, una fritanguita ahí de carne con papa, pero enlatado. Los ponían tamales de lote, tamales pisque, también habían tamales de pollo. Eh, ¿Qué más era? Unas salchichitas así, un botecito que tenía como 6 salchichas, así las latitas. Era bien fácil de abrir. Este, los mandaban cigarros, los mandaban, ¿qué más? Como unos 12 pan francés, creo, más o menos. Así los pancitos, pan francés. Ah, ¿Qué más lo mandaban? Arroz con pollo y, y allí como unas 10 latas quizás, por todo. Entonces, pero sí, algunas cosas eran ricas. Algunas otras cosas las intercambiábamos por, no sé, por cigarros, por cualquier cosa. Y como a veces cuando estábamos en los pueblos nunca llegaban los hipotes. Buena onda los hipotes. Eso siempre los sacaban de agua porque los iban a traer agua. O sea, a mí me gustaba hacer amistad con ellos porque eran bien tranquilos. Le contaban cosas a uno y todo eso. Pero había lugares donde era peligroso y no era seguro que ellos estuvieran allí con uno. Porque una vez llegaban y ellos también podían recibir recuetados. Pero sí, era tranquilo. Este, por ejemplo, en San Agustín nadie se le acercaba a uno casi a estarle platicando, pero era por eso, porque era mucho más de la guerrilla que del ejército. San Francisco Javier era otro lugar que era bien solo. Los hombres sabían dónde andaban, pero en realidad que en las casas allí no estaban. Este, y si en caso se hallaban mujeres, y decían, y el hombre de la casa anda trabajando, así. Es la única excusa, pues. Entonces, y San Agustín, San Francisco Javier, y así había, en Morazán había muchos lugares también en la zona de Avelines,
ahora que mixto una cosa, un departamento con el otro. Alguien me preguntó que si por qué yo hablaba de Usulután, brincaba para San Miguel, después hablaba de Gotera. Yo estuve en 3 cuarteles. Estuve en 3 cuarteles. Primero, bueno, en 4, más bien dicho. Primero, de la sexta brigada, originalmente nos mandaron a recibir instrucción al CENFA, a la Unión. Estuvimos 3 meses, ahí fue el primero. Regresamos a Usulután, de ahí salí de baja, me fui para Gotera, salí de Gotera y vine para San Miguel ya el último año, ya para el 90. Entonces, 90, ya para el 91, ya para terminar el 91, me vine para acá, Estados Unidos. Entonces, por eso es de que yo a veces hablo de un lugar, hablo del otro, pero fue en diferentes años. Empezando en el 86, allá en Usulután. Y si alguien me preguntara dónde tuve más movimiento, más trabajo, fue en Morazán. En Usulután lo tuve, pero fue como que fue una oleadita así, ahí en el 87. En la zona de Jucuarán fue más que todo. De ahí algunas cositas que sucedieron en afuera, y por ejemplo también en Cerro del Tigre, un par de combates. Y entonces yo entre el 86 y el 88 no fue tanto. Eh, Del 88 al 90, sí, ahí sí vi de todo y con todo y de todo. Este, muchas, muchas emboscadas, muchos ataques a la base, de todo. Que nos ponían y que poníamos las emboscadas. Más que todo, ahí en esta zona de los Abelines, o sea, entre Guatayagua y Cerro Cacahuatique, era una zona que allí a medio mundo le daban duro. El problema es que es el terreno. Entonces, que el terreno, si era una patrulla pequeña y te metías a una vaguada de esas y te lograban ver abajo, olvídate, ya te llevó la desgracia. Entonces, por ejemplo, ahí entre Piedra Parada, El Chaparral, los Abelines, eh, allá Maiguera, todo eso es así, ¿ves? Y, o sea, un gran cerro y una grande vaguada honda, que si te lograban agarrar abajo, olvídate, difícilmente salías arriba con vida. Entonces, y tal vez alguien decía, ¿y por qué no mandaban una patrulla adelante y la otra atrás? De todas maneras, o sea, si arriba se quedó, o sea, son vaguadas profundas, no es de 20 metros, sino que es bastante, hay que caminar, te tardas tu rato para salir arriba. Entonces, y alguien me estaba también en las preguntas, alguien me estaba diciendo que por qué nos hacían tantas bajas, que no sé qué, en la zona de Oriente. Eh, no es, a veces no es el batallón, a veces la gente se deja llevar por el nombre del batallón. El batallón es flojo, dicen. No es eso. El problema estaba, y eso lo sabemos todos, los clases, los sargentos, los subsargentos, los cabos encargados de patrulla, como fui yo. Eh, Porque habían cabos que no eran encargados de patrulla, son los jefes de equipo, o sea, auxiliar de patrulla. Entonces él no tenía que ver con la decisión que tomara el otro cabo, que era su jefe. Entonces, si el encargado de la patrulla decía, vamos hasta el cerro del Huevo Hecho, entonces, pues así decía, puta,
hasta mediodía y esa calor está perra. Mira esa sombrita, sí, hombre, mi cabo, quedémoslo aquí, mire. Y ya se quedaban ahí en la sombra. Entonces, por eso es que la guerrilla se les acercaba y nunca se daban cuenta. Ya tal vez al ratito para les llegaban. Y por eso, entonces, los que teníamos contacto a cada rato, a mí decían que me la llevaba de cumplido, que no sé qué. En eso, o sea, mala gente no era yo con la raza, ¿va? Porque todos saben de que me gustaba llevarme bien con ellos. Pero sí, en los patrullajes, en las misiones sí era cumplido. Entonces, y yo por eso, más que todo allá en Morazán, la patrulla que yo andaba, teníamos con, y, o sea, no es por nada. Alguien estaba diciendo también ahí de que el que cuenta su historia dice que hay en la silla, que no sé qué. O sea, si uno hacía, hacía, y si no hacía, pues no hacía. Pero uno cuenta la historia, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, pues uno le daban el chance con sus 12 10 hombres, lo mandaba para Cantón tal y allá él tomaba sus decisiones. Si iba hasta allá, si en vez de ir acá mejor iba a ver al otro cantón que había muchachas bonitas o así. Entonces, y pues si uno cumplía la misión, o si uno era cumplido, no, vamos a ir allá porque tal y tal cosa. Entonces, y es por eso que a veces uno seguido andaba teniendo contactos a cada rato. Este, vaya, yo allá en el batallón Lenca tuve muchos contactos, o sea, muchos enfrentamientos, pues, muchas emboscadas, pero era por eso. En otra vez les voy a contar una porque ya se pasó el tiempo y los videos muy largos cuesta subirlos. Entonces, otra vez les voy a contar una emboscada que tuve ahí por lo que pusimos ahí por Portillo, por el Escobal, no, el Chaparral. Sí, así en la zona alta del Chaparral. Entonces creo que por ahora es todo y cuídense mucho. Dejen de chupar y compren ropa. Ay, no le coman la comida a los niños. Chao, güey, cuídate.